Buenas a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo y el día de hoy vamos a estar hablando sobre religión y espiritualidad. Un capítulo que hace tiempo que vengo prometiendo y vengo comentando algunas cosas en capítulos, pero nunca llegué a profundizar. Así que bueno, me pareció que es una buena oportunidad para hacerlo. En cuanto a mí, que siempre comento cómo iba mi proceso, ya estoy bastante mejor. Ya aprendí muchísimas cosas. Sigo igual en el proceso, aprendiendo, tratando de mantenerme abierto a lo que vaya sucediendo. Y nada, en esa estamos. Pero bueno, hoy quería traer este episodio y desde ya digo que mi intención acá no es decir una única verdad ni obligar a los demás a que piensen lo que yo pienso. Simplemente es mi experiencia como siempre y también creo que en base a eso algunas personas que estén en un proceso parecido al mío pueden beneficiarse, entonces lo traigo. Pero lo principal, yo creo, vamos a hablar de este tema, de la religión y de cómo ha muchas veces influido negativamente en las personas y cómo las ha privado de su propia espiritualidad, que es como la base del mensaje de Jesús. Muchas veces acá me voy a centrar más que nada en la religión judeocristiana, porque es un poco lo que tenemos, esta sociedad occidental, lo que tenemos más, lo que estamos más en contacto, ¿verdad? Si hubiéramos probablemente nacido en otra cultura, tendríamos contacto con otro tipo de religión. Si bien creo que muchos entendemos que la mayoría de las religiones apuntan a lo mismo, ¿verdad? Con distintas palabras y con distintos mensajes. Pero hay religiones que fomentan más el autoconocimiento, el misticismo y pueden llegar de una manera más directa a tomar contacto con esa dimensión que las religiones que son más doctrina, ¿verdad? Acá no me voy a poner en el modo juez y decir esta religión sí, no sé. Yo lo único que digo es que, y empezamos por ahí también, las religiones que no tienen y que no ofrecen un modo de autoconocimiento para las personas, no aportan. O sea, aportan un mensaje, pero no le aportan a la persona a descubrir interiormente cómo llegar a ese mensaje y cómo sentir ese mensaje dentro de ella. Pero bueno, un poco mi historia con esto viene muchos años atrás. Yo fui a un colegio católico, también criado en una familia, sí, digamos, predominantemente católica. Mi padre también siempre estuvo pendiente de la religión en el sentido que antes, ahora no tanto, pero antes iba muy seguido a misa y siempre me llevaba de chico. Y bueno, también creo que ahí viene un poco la cosa. Yo siempre hablaba con él de cosas que me enseñaban en el colegio y todo. Y hasta ahí como que tuve una primera etapa pro religión, digamos, y bueno, como estaba como muy en contacto con la religión católica. Y después me empezó a pasar que dije, como que había cosas que no me cerraban y empecé a tener como ciertos roces. Y bueno, ahí me terminé como yendo al opuesto, ¿no? Como al otro polo. Fui como bastante como ateo, no sé. Y después cuando entré en el mundo de la espiritualidad, mediante la meditación diría, ahí volví a tomar contacto y dije, de esto era lo que se hablaba. Y, pero claro, nunca lo hubiera entendido, si no lo hubiera experimentado dentro mío, nunca lo hubiera entendido. Y también quería traer eso, ¿no? Y hay muchas cosas de la iglesia que
también en su momento por eso me llevaron como a alejarme, porque me rechinaban y me rechinan hasta el día de hoy. Si bien ahora, o sea, yo ya igual me he distanciado de todo lo que viene siendo la religión católica como doctrina. Digo, no tengo problema igual en asistir a algo relacionado con la religión, simplemente lo tomo desde mi experiencia, desde mi sentir con respecto a lo que yo he descubierto. Pero bueno, lo primero, y sé que va a ser un episodio bastante crítico con algunas cosas, y como dije al principio, yo no estoy para... Yo no soy ningún dios, ningún gurú, ni soy nada. Solo voy a decir mi experiencia de lo que yo veo hoy por hoy. Y lo que yo veo hoy por hoy es que la religión muchas veces se ha usado también a lo largo de la historia como método de control social y hoy no deja de ser algo similar. Sigue siendo una estructura que tiene jerarquías, que tiene centros de poder y que tiene adeptos. Entonces no es una relación simétrica, sino que hay toda una serie de cosas que están sosteniendo una estructura, como es la iglesia. Y también se fomenta el condicionamiento social, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, es decir, por ejemplo, yo en cierto modo fui condicionado socialmente para ser católico, por el entorno en que crecí. O sea, si yo hubiera crecido en otro lugar, probablemente no hubiera sido. Entonces, yo creo que el primer problema que tenemos es partir de la base de que cuando uno nace tiene que formar parte de una religión. A mí me bautizaron y nadie me preguntó si quería ser bautizado, ¿verdad? Y creo que a eso nos pasa a la mayoría, o sea, no era ni siquiera era consciente yo, era demasiado chico. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y acá voy a traer algunos mensajes de Jesús, que últimamente ahora volví a leer la Biblia con la parte de los cuentos que estuve trayendo y claro, ahora leo los mensajes de Jesús y digo, ¿qué han hecho con la palabra de Jesús? ¿No? Y se ven las incongruencias que saltan a la vista entre la Iglesia Católica y el mensaje de Jesús. Muchas veces es como escandaloso, ¿no? Pero lo primero es esto de que cuando uno asiste, ¿no?, a la iglesia, a una ceremonia, a una misa, siempre hay alguien, o sea, hay un cura que muchas veces te dice lo que tendrías que hacer. Y ahí ya empezamos mal porque empezamos con el locus de control externo, ¿no? O sea, estamos buscando, o sea, alguien nos está diciendo cómo podemos encontrar a Dios afuera, haciendo tales cosas afuera, comportándonos de tal manera afuera, en el exterior. Y el gran problema acá, que ya lo dijo Jesús, lo dijo él mismo, es: el reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios vive adentro de nuestro. Y esto yo lo tomé muy en contacto con la meditación. Que hay un momento que se siente, uno puede sentir que hay algo más, puede sentir que puede haber como un espíritu, que hay algo superior dentro de sí mismo y que se conecta con algo más grande. Pero uno solo puede tomar contacto de eso cuando está hacia adentro. Y después uno, cuando empieza a progresar, ¿no?, y va tomando más contacto con ese espíritu, se va dando cuenta, claro, Dios está dentro de mí y Dios, ese espíritu tiene algo para mí en esta vida, un camino por donde llevarme. Y lo puede ir viendo en el exterior y puede ir contactando cómo ese Dios que tiene dentro es lo más puro, con lo que vino el mundo muchas veces y lo fue perdiendo, justamente a causa de ser condicionado por la sociedad y obligado a desviarse del camino, ¿no? Entonces siempre Dios estuvo dentro de nosotros, sino que en un momento
nos desviamos. Para mí, mi experiencia ha sido así. Y por supuesto que Jesús ya lo había dicho. Entonces, ya en ese sentido, ahora más adelante profundizamos, me parece que ahí está la primera incongruencia, ¿no? En el tema en que una cosa es lo que buscamos en el exterior, otra cosa es lo que buscamos en el interior. Y no son compatibles. De hecho, cuando uno hace la mirada hacia el interior y se descubre ese ser, ese Dios que tiene dentro, ahí puede llevar al exterior a tomar contacto y decir, ah, mira, con razón lo que decía Jesús, a mí me pasó eso. Pero uno no puede ir de afuera hacia adentro. No puede decir, ah, porque el cura me dice que Jesús dijo que nos tenemos que amar los unos a los otros, entonces yo voy y amo a los otros. Porque alguien me lo dijo, si yo no lo estoy sintiendo. Es muy difícil que pueda sostener algo en el tiempo de manera forzada. Si yo realmente no lo siento, que es así, porque los... O sea, sería como agregar una creencia más a modo de fuerza, algo que no realmente no lo he comprobado por mi experiencia, no lo he sentido muchas veces. Y el otro problema, gran problema, es el tema de que habla de la estructura de la iglesia, que también va en contra muchas veces de la palabra de Jesús. Porque hay una jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía, hay alguien, como el cura en realidad es el encargado de dar la palabra de Dios. O sea, el cura muchas veces está en un lugar superior, en un lugar donde uno tiene que ir a confesarse, ¿no? En un lugar donde uno tiene como que el cura es el gran maestro y uno tiene que ir humildemente a pedirle ese lugar al cura. Justamente también es un poco lo opuesto a lo que decía Jesús. Él decía, por ejemplo, que todos teníamos el pecado dentro. Todos teníamos nuestros, por ahí decirlo, demonios, nuestra inconsciencia. Y él dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, ¿qué hace a un cura tener una jerarquía mayor? Porque además un cura es una persona que muchas veces en la iglesia estudió determinadas cosas, pero muchas veces hay muchos curas que no tuvieron un proceso de autoconocimiento y que por lo tanto están llenos de inconsciencia, más inconsciencia que la persona que se va a confesar. Y también, bueno, y casos sobran, ¿no? De que han saltado dentro de la iglesia. Y lo mismo es el tema de esta división entre los súbditos, ¿no? Y es como, a mí nunca me cerró eso de hacer una separación entre el cura y la persona como si uno fuera un ser humano pecador y el otro no. Y en realidad los dos están al mismo nivel, estamos todos al mismo nivel acá, en este plano. Nadie tiene más poder sobre nada, nadie tiene más... puede tener más experiencia o quizás algunas personas tengan muchísima experiencia en el contacto con Dios y lo pueden sentir muchísimo por el trabajo interior que tienen. Pero eso, y las personas que llegan a ese punto, los grandes maestros, siempre dijeron que justamente el estar en ese lugar, el haber llegado a ese lugar, lo que más les aporta y sienten es que no están absolutamente por arriba de nadie, sino absolutamente todo lo contrario. Están humildemente a nivel de todos, ¿no? Es eso también al llegar a ese nivel y reconocer esa humildad. Y lo mismo está en que yo siempre vi dentro de la iglesia mucho juicio a los procesos de los demás, a tenés que tomar determinados sacramentos para avanzar en este camino, o tenés que, y vos estás en este momento, y en este otro momento estás ahora, y ¿quién dijo, quién te da la autoridad para juzgar los procesos de los demás? ¿No? Eso es otra gran cosa. O sea, ¿quién dijo que en este momento estás acá y en este momento estás allá? O en este momento llegaste a este nivel. O sea, es como... justamente. Y Jesús también dijo,
¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? También, en relación al anterior que decía. O sea, ¿por qué no te trabajás vos primero interiormente antes de estarte fijando en qué lugar están los demás? El proceso de los demás también. Y después lo mismo con todos los rituales y los sacramentos. El tema del juicio que hablaba recién. Jesús también dijo, no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. O sea, ¿cuál es el punto de estar etiquetando, catalogando, creyendo que hay una división, que hay un camino en el cual hay pasos para llegar a algún lado, ¿no? En vez de aprender todos de todos y beneficiarnos de eso? Entonces, yo creo que, nada, en esas cosas, como siempre he visto muy, muy errado eso, que ahora vamos a ir a la parte de la espiritualidad, que a mí sí me abrió la puerta. Pero primero quería hablar toda la parte de la religión y después cerrar con la conexión entre las dos. Pero y también vi esto mucho, que hay mucha palabra en la iglesia. Hay mucho, como dije, ¿no? El deberías hacer esto o te deberías sentir así o asá. Y hay poca como acción en relación y poca coherencia en relación a la palabra, ¿no? A lo que dijo Jesús realmente, ¿no? Que también dijo, no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad. ¿Y cuáles son? Hay, por supuesto que hay gente espectacular dentro de la iglesia que ha hecho y hace grandes obras y que nadie se ha ocupado. Y yo lo veo porque ahora mismo estoy haciendo voluntariado y tomo contacto con que se ocupan de una gran parte de la ayuda al prójimo, que si no nadie se ocuparía. Pero después, ¿qué mensaje manda, ¿no? ¿Qué mensaje manda desde el Vaticano todos los que no hacen obras, que muchas veces han vivido de lujos, que viven de lujos y viven en un lugar totalmente alejado del contacto con la realidad, con otros, del contacto con otros seres humanos, de estar ahí, ¿no? Y eso yo lo he visto, lo veo, y pasa mucho también, como esa hipocresía. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo he visto. Ahora, después, otra cosa que me preocupa realmente es como esto de no fomentar el autoconocimiento, sino como el acatar. El acatar, como decía, el tenés que hacer esto, porque ¿qué es lo que pasa acá? Ahora ya me pongo más psicológico, que es el reprimir, el reprimir la propia sombra. Que todos los que transitamos procesos de autoconocimiento sabemos que todas nuestras partes oscuras están ahí, que nuestro dolor está ahí, que nuestra inconsciencia está ahí. Ahora, si yo no soy consciente de eso, no soy consciente de mi dolor, de mi inconsciencia, de todo, muchas veces lo que hago es generarle daño a otros sin darme cuenta. Y esto ha pasado y va a seguir pasando en la iglesia, porque como se ha fomentado la visión ciega de muchas cosas, sobre todo del castigo, ¿no? De que el pecado es igual al castigo, de que solo hay que amar, o sea, todas esas visiones como muy extremistas llevan a reprimir todos esos aspectos y luego obviamente salen a la luz de las atrocidades más grandes que se han visto, porque justamente fomenta la represión muchas veces, fomenta no reconocer nuestro dolor y que nuestro dolor también merece, nuestra inconsciencia también merece un lugar, también merece amor, no es algo malo, también merece ese lugar. Y cuando nosotros somos conscientes de eso, también ahí podemos empezar a progresar. Y también, esto ahora lo encontré, esta cita de Jesús, me pareció genial.
que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y para mí, justo como esta cita, este pasaje me cierra bastante en el tema de llevar como nuestra sombra, nuestro dolor, nuestra inconsciencia a la luz. Sacarla, porque esa es la manera de realmente iluminarnos. El amarnos con todo lo que tenemos, el amar nuestra, o sea, todas nuestras partes, es lo que nos permite justamente sentir esa conexión con algo más. Pues si yo me amo completamente y no tengo nada que ocultar, si nada está mal en mí, porque esa es la realidad, ahí es cuando también tomamos más contacto, ¿no?, con esa dimensión más esencial. Bueno, y la diferencia principal que yo encontré cuando entré en el mundo de la espiritualidad fue el mirar adentro, como venía diciendo. Y me di cuenta de muchas cosas. Que primero, el saber que afuera no vas a encontrar nada si no trabajaste interiormente. Porque ahí ya sabés, o sea, sabés que la respuesta no está afuera. Entonces, como para empezar a trabajar interiormente, todas las enseñanzas te empiezan a cobrar sentido, por lo menos a mí me pasó. Porque vas derribando las barreras del condicionamiento, las barreras que te alejaron de quien realmente sos, y ahí puedes llegar a tomar contacto más con tu ser esencial, con tu verdad. Como decía Jesús, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? La verdad es tu verdad. Pero tu verdad está enterrada adentro de capas y capas de dolor y de condicionamientos y de cosas que te fueron impuestas. O sea, solo liberándote de eso, podés conocer tu verdad y podés llevar la verdad, tu verdad al mundo. Y acá también entran muchos pasajes, que a mí me aclararon mucho, que él dice muchas veces, dice: dejen que los niños vengan a mí y no nos estorben, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. ¿Y cómo somos nosotros cuando somos niños? Somos más que nada seres, más cerca de la esencia. O sea, no tenemos barreras de condicionamiento, de cosas que nos han sido impuestas, de creencias, no tenemos nada, simplemente somos, existimos, estamos en presencia, estamos en contacto, y después todo eso a medida que vamos creciendo lo perdemos, ¿no? Pero él lo dice, y lo dice más de una vez además. También dice: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Y esta es la mirada del autoconocimiento, la mirada de la espiritualidad, el volver a volverse un niño y tomar contacto también con nuestro dolor para poder trascender ese dolor y abrazar a ese niño que alguna vez vino a este mundo con su verdad, y bueno, después pasaron como muchas cosas que hicieron que se olvide de su verdad o que se pierda en el camino. Es como volver a casa también. Eso. Y lo bueno también que tiene el camino de la espiritualidad es que podemos llegar a esas conclusiones por la propia experiencia. Y cuando nosotros nos vamos acercando cada vez más a nuestro ser, a lo que una vez fuimos, a ese niño, podemos encontrar una manera también de servir al prójimo. Como decía Jesús, por supuesto. O sea, cuando uno encuentra también y está más cerca de su verdad, la tarea se le hace más liviana, ¿no? Ya está conectado con lo que vino a ser este mundo. Puede amar a los demás porque se ama a sí mismo. Puede servir al prójimo porque en cierta manera encontró dentro de sí mismo los dones que Dios le ha dado, que están muchas veces tapados por mucha cosa, y ahí puede naturalmente otorgarlo a los demás. Y bueno, y creo que también lo principal es como que en la espiritualidad aprendemos a amar, ¿no? Que fue muchas veces lo que dijo Jesús, y aprendiendo a amarnos es donde vamos encontrando el camino.
Pero amar cada parte de nosotros implica no juzgarla por las normas morales que muchas veces existen en la iglesia, de lo que está bien y que está mal, no. Nosotros tenemos la apertura y la capacidad de abrirnos y contener todo lo que se presente desde ese amor incondicional, que en realidad es como medio también lo que han dicho, ¿no? El amor de Dios. Es ese amor. Y eso es lo que nos termina acercando a un camino más auténtico, ¿verdad? A tratar de encauzarnos más por el lugar donde vamos. Así que bueno, yo creo que siempre hubo mucho debate, pero ahora me está pasando esto, ¿no? Que una vez que profundicé, ¿no? en la meditación y ya al llevar un tiempo, uno naturalmente va sacando esas capas y va entendiendo más lo que decía Jesús. Y muchas veces cuando uno como toma contacto con eso dice, pero no tiene nada que ver lo que dijo Jesús con lo que está haciendo la iglesia muchas veces. Y bueno, a mí me pasa eso, me pasó eso, ahora estoy leyendo la Biblia con esta visión, como con este entendimiento más profundo y me parece como maravilloso, la verdad, muchas de las cosas que dijo. Y, y bueno, es fantástico poder justamente leer la Biblia, pero leerla con la mente abierta, sin la idea de lo que dice un cura, lo que dice la iglesia, lo que es esto, lo que es lo otro. Es eso, básicamente yo creo. Con esto, y para cerrar, no estoy diciendo que adentro de la iglesia sea todo terrible, que no hayan personas fantásticas, ni mucho menos, porque dentro de la iglesia también hay ramas que fomentan, que tienen un lado espiritual, ¿no? O sea, la religión sin espiritualidad no existe. O sea, es literal. Porque ¿qué vas a buscar en una doctrina? No vas a encontrar nada. Vas a encontrar lo que alguien te dice. Ahora, está muy bueno los que han seguido, me parece, la palabra de Dios y de Jesús, que han cuestionado que pueden ir más adentro. Y que el camino empieza por uno. Que muchas veces, por eso digo, no son todas las corrientes religiosas así, pero la religión más adoctrinante, digamos, es así. Después hay ramas que fomentan el autoconocimiento, fomentan un proceso interior, fomentan encontrar a Dios dentro de uno mismo y para llevarlo a los demás. Y ahí sí uno puede hacer algo. Y me parece a mí. Uno puede tomar más contacto con eso. Pero no pasa siempre y no sucede siempre. Y la mayoría de la religión sigue nublado por una percepción, a mi juicio, bastante errónea. Pero bueno, yo por suerte, como dije también, o sea, tuve una educación católica, pero era una educación que, al ser también jesuita, fomentaba mucho el autoconocimiento. O sea, fomentaba el encontrar a Dios también dentro de uno, ¿no? Y a cuestionarse uno lo que está haciendo, que es lo más importante. Y ahí hacer la conexión con Dios, ¿verdad? Pero bueno, cada uno está en su propio proceso, cada uno sabe lo que siente, lo que no siente. Yo no estoy acá para juzgar eso. Simplemente quería compartir mi experiencia y nada, yo creo que como dije, acá no estoy criticando a nadie en específico, o sea, digo, como digo, cada persona tiene su proceso, su vínculo con Dios. Yo lo que hablo, lo que quiero reflejar más o menos es un tema de cómo las instituciones muchas veces nos impiden autoconocernos, ¿no? Y nos alejan más de nuestro interior. Nos ponen el foco en el exterior y en realidad el camino siempre empieza por uno. Entonces nada, también quería como reflejar eso. No, tampoco es mi intención generalizar a que todo es así. Pero bueno, esta es mi visión de las cosas y bueno, espero que nada, si te ha pasado lo mismo, si estás en un proceso similar, sepas
que mirando hacia adentro puedes encontrar muchas cosas más que simplemente siguiendo una doctrina sin saber por qué, ¿no? Y que probablemente si miras a tu interior, probablemente también te termines conectando con esa doctrina desde otro lugar completamente nuevo y entendiéndolo desde un lugar totalmente nuevo y único y especial. O sea que nada, también te quería invitar a eso. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Te mando un abrazo muy grande. Me puedes seguir en redes sociales, @menteabiertapodcast_ en Instagram. En YouTube acordate de suscribirte, darle like. En Spotify, muy importante, puntuar el podcast para enterarte y darle seguir para enterarte de nuevos episodios. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya, como siempre, servido, que es lo más importante. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.